¿Te imaginas estar en una partida de ajedrez y no tener una estrategia clara para ganar? Pues lo mismo ocurre con la prueba de teoría de la oposición a Policía Nacional escala básica. En esta clase te voy a dar unos trucos y unas pautas muy claras para que puedas aplicar tu estrategia de examen y conseguir tu objetivo, el apto. Lo que vamos a ver en esta clase de estrategia va a ser principalmente cómo podemos utilizar la información de la que disponemos del examen a nuestro favor para obtener y optimizar nuestros resultados, es decir, para conseguir el objetivo que queremos alcanzar. Por tanto, tenemos que ver en primer lugar, de forma general, qué es la definición de estrategia. Estrategia no es otra cosa que recapacitar o pensar en qué podemos o cómo podemos utilizar la información de la que disponemos para, pues, de alguna manera, tratar de conseguir en base a esta información los objetivos que queremos conseguir. ¿Qué datos conocemos cuando hablamos de la oposición a Policía Nacional, de la prueba teórica? Bien, pues los datos de los que disponemos son los siguientes. El examen teórico consta de 100 preguntas. Estas 100 preguntas tenéis que responderlas en un tiempo de 50 minutos, lo que nos da un tiempo muy reducido para poder responder cada pregunta, unos 30 segundos por pregunta, y también tiene un sistema de puntuación determinado. ¿Cuál es este sistema de puntuación? Pues lo tenemos aquí. Las preguntas acertadas suman un punto, las respuestas falladas o las preguntas falladas restan 0,5 y las no respondidas ni suman ni restan. ¿El objetivo cuál es cuando se resuelve este examen de 100 preguntas? Pues conseguir el apto, es decir, una nota superior a 50 puntos sobre 100, lo que equivaldría a una nota sobre 10 de un 5, ¿vale? 5 sobre 10. Es clave entonces conseguir una puntuación igual o superior a 50 puntos, ¿vale? Obtener como mínimo esa nota de 5. ¿Y cómo podemos usar esto para hacer estrategia en nuestro examen? Al final, lo que se trata es de unir todos los conocimientos que hemos adquirido respecto a conocimientos teóricos que nos van a permitir resolver el máximo número de preguntas posibles en el examen para obtener una calificación pues también lo más alta posible, de forma que bueno, eso está muy bien y tenemos que estudiar el tema y no podemos dejar de estudiar el temario de los 41 temas, pero podemos utilizar estos datos, esta información estratégica a nuestro favor, ¿vale? Porque hay puntos de flaqueza que, bueno, no se han dado cuenta o el tribunal sabe que existen, pero no saben cómo se puede utilizar para que vosotros mejoréis vuestros resultados, y es lo que os vamos a explicar en esta clase. Es lo que quiero que sepáis para que tengáis esa ventaja competitiva a la hora de enfrentaros al examen. Va a ser un reto entre el examen y vosotros vais a tener que utilizar toda la información que podáis de vuestro rival del examen a vuestro favor, pues para conseguir el resultado que esperáis. En este caso es interesante también tener en cuenta que el objetivo es conseguir una nota apta. No hace falta conseguir un 8, no hace falta conseguir un 9, ni un 10, ni mucho menos. Tenemos que tratar de superar como mínimo con esa calificación de 50 puntos. Esto pues nos va a permitir también que podamos dedicar tiempo a otras pruebas, como las pruebas psicotécnicas, ortografía o la preparación de las pruebas físicas, de forma que haya un equilibrio entre el compendio de todas las pruebas a la hora de dedicar tiempo y esfuerzo para conseguir superarlas todas con la calificación de apto. No es necesario morir en el intento a la hora de estudiar los 41 temas, que está claro que cuanto mejor lo sepáis, pues mucho mejor, pero que el objetivo tiene que ser ese mínimo de 5, ¿vale? Ese mínimo de 50 puntos. ¿Qué es lo que ocurre o qué información tenemos y cómo vamos a poder utilizar estos datos que ya hemos visto en esta clase para poder conseguir y optimizar estos resultados? Bien, pues los tenemos por aquí. Vamos a imaginarnos que en lugar de tener un examen de 100 preguntas, para simplificarlo, vamos a tener un examen de 10 preguntas. Las tenemos aquí numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo lo que quiero obtener es una calificación de 5 puntos sobre 10, ¿vale? Eso es 50 sobre 100, que sería el equivalente. ¿Qué es lo que tengo que responder como mínimo sí o sí para poder superar esta nota mínima? Pues como mínimo voy a tener que superar con todas correctas las primeras 5, bueno, en total 5 de ellas. 5 van a ser las que voy a tener que responder bien sí o sí, porque si no, si respondo 4, está claro que nunca voy a poder optar a esa calificación mínima de 5. Pero ¿qué ocurre cuando yo decido responder una más a partir de esa quinta pregunta?
Pues lo que ocurre es que me veo en la obligación de responderla bien. ¿Por qué? Porque si la respondiera mal, hemos dicho que las respuestas falladas restan 0,5. Y si yo respondiera mal esta sexta pregunta, lo que tendría sería una calificación total de 5, más la sexta que me restaría 0,5, un 4,5. Ya volvería a estar por debajo de esa calificación de 5 que necesito. Por tanto, si yo me aventuro a responder una sexta pregunta por encima de la quinta, lo que va a ocurrir es que me veo obligada a responderla bien sí o sí. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que yo responda una séptima pregunta? Sabiendo que la sexta la tengo que tener bien sí o sí, obteniendo esa calificación ya iría por una nota de 6. Pues si yo respondo una séptima, lo que ocurre es que sí me puedo permitir fallarla, me puedo permitir fallar esta séptima pregunta porque si a 6 yo le resto 0,5 que me restaría la séptima, pues tengo una calificación de 5,5 que sigue estando por encima de esa calificación mínima de 5. ¿Y qué ocurriría si yo respondo una octava pregunta? Pues igualmente tengo ese margen de poder permitirme fallarla, de restarme 0,5 en esa octava pregunta porque mi calificación seguiría siendo de 5, que es la nota mínima que debo obtener. ¿Y qué ocurriría si yo respondo una novena pregunta? Pues que como la anterior, habiéndola fallado, ya me limita otra vez y me pone en el 5, la novena tengo que acertarla sí o sí. Tengo que acertarla y responderla de forma correcta porque si la volviera a fallar tendría menos 0,5 y volvería a quedarme en ese 4,5 indeseado, ¿vale? Por debajo de esa nota mínima que quiero obtener. Y si yo esto lo traslado a pues, una tabla un poquito más abajo, vemos que, bueno, si yo respondo 5, de las 5 tengo que tener bien las 5 y mal ninguna. Si yo respondo 6, las 6 tienen que estar bien, por lo que hemos visto en la explicación anterior, y ninguna mal. Si yo respondo 7, tengo que tener como mínimo 6 bien y puedo permitirme una mal. Si respondo 8, tengo que tener como mínimo 6 bien y puedo permitirme 2 mal. Estamos viendo ya una cierta relación que nos puede hacer pensar, y es que entre las 6, las 7 y la 8, entre responder 6, 7 u 8 preguntas, lo que ocurre es que si yo solo respondo 6, para la obligación de responder 6 bien, me puedo permitir ningún fallo. Pero si yo respondo 8, lo que ocurre es que sigo teniendo que responder bien 6 preguntas, pero me puedo permitir 2 fallos. Por tanto, va a ser más deseable responder 8 frente a responder 6, porque al mismo número de preguntas bien que tengo que tener sí o sí, me puedo permitir 2 fallos más, que al final es un poco de margen a la hora de responder un examen, ¿vale? Es la situación óptima de todas las que tenemos aquí delante es que para el mismo número de preguntas bien pueda tener el número máximo de fallos, ¿vale? Que en este caso sería la posición de responder 8 preguntas frente a la posición de responder 6, que sería menos deseada que la de responder 8. Esto lo vemos claramente aquí subrayado en amarillo, redondeado en amarillo. De las 3 opciones de responder 6, 7 u 8, va a ser preferible responder 8 frente a responder 7 frente a responder 6. Por lo tanto, ¿qué regla estoy sacando yo de esta deducción, de este análisis, de esta estrategia que estoy aplicando a los datos que tengo y a la información que tengo del examen? Pues que la clave va a ser que lo óptimo para obtener el mejor resultado en el examen y optimizar mis recursos va a ser responder siempre la nota mínima que me piden para aprobar, que en este caso sería 5, en el caso del examen de 100 preguntas serían 50, más 3, ¿vale? Siempre en saltos de 3, ¿vale? Aquí lo que vemos en este ejemplo simplificado de 10 preguntas es que lo óptimo sería responder 5 preguntas, pero es un poco justo porque no tenemos ningún margen de error. Y a partir del mínimo tengo que responder en saltos de 3, es decir, 5 más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, ¿vale? Siempre tendría que ir en saltos de 3. Sería como mi casa, sería como una especie de número de preguntas que tengo que responder que me salvaguarda, que me protege porque me permite más fallos con el mismo número de respuestas correctas que tengo que dar. Esto, como os estoy diciendo, se traslada a vuestro examen, al examen de Policía Nacional, a esas 100 preguntas, respondiendo en saltos de 3 a partir de 50. Respondería 50, que es el mínimo, y a partir de ahí 53, 56, 59, 62 y así sucesivamente. Una pregunta que me soléis hacer mucho cuando yo explico esto en nuestras clases es
por ejemplo, ¿qué ocurre si impugnan alguna pregunta? Bien, pues lo que ocurre si impugnan alguna pregunta es que no sabemos esa información. Eso no es un dato dentro de la estrategia que podamos controlar. ¿Qué podemos controlar? Pues bien, que si yo quiero optimizar mi resultado y no me quiero arriesgar a que mi nota mínima sea de 50 puntos, porque puede ser que impugnen alguna pregunta, sí que puedo irme y decir que yo quiero obtener una calificación mínima de 5,5, de 55 puntos sobre 100. Entonces yo haría mi estrategia a partir del mínimo que yo me marque, que no tiene por qué ser 50, aunque las bases de la oposición nos diga que son 50 puntos sobre 100, pero yo puedo marcarme un mínimo o un resultado óptimo para mí, que puede ser 55. Si esa es mi nota mínima, yo respondería en saltos de 3 a partir de ahí, ¿vale? Si respondo 55 como mi nota mínima para asegurarme pues un poquito de margen en el caso de esas impugnaciones, pues ya serían 58, 61, 64 y a partir de ahí en saltos de 3, ¿vale? Y aplicaríamos lo mismo. Esto pues nos permite pues tener un poco más de seguridad en el caso de que impugnen alguna pregunta y pues que no nos podamos ver ahí en la cuerda floja con esa puntuación mínima de 50. ¿Y para qué me sirve esto de cara al examen? Bueno, pues antes de servirnos para hacer el examen oficial, yo lo que recomiendo es empezar a practicar esto concreto desde que estáis entrenando en vuestra casa, desde que estáis realizando ejercicios, exámenes tipo test, desde que accedéis a nuestro campus online, hacéis los test del campus, y esto se puede aplicar desde cualquier momento. ¿Qué nos va a permitir? Pues sobre todo recabar información. Es muy importante que os conozcáis vosotros y que toméis datos, que analicéis cómo sois vosotros como opositores y estudiantes a la hora de responder un examen, porque esto tiene que seguir una estrategia concreta a la hora de resolver el examen oficial. La vamos a ver un poquito más adelante, pero esto quiero enfatizar que es importante que lo empecéis a aplicar desde ya, desde que estáis haciendo vuestros primeros exámenes tipo test, y si sois opositores veteranos y ya lleváis mucho tiempo haciendo exámenes y en este caso no lo habéis aplicado hasta entonces, es importante que os pongáis ya a analizar cómo sois como opositores. ¿Por qué digo esto? Pues porque se va a basar en cuando tú respondes 5 preguntas en un examen de 10 y tú crees que vas a responder las 5 las que mejor crees saber, las que más conocimientos tienes sobre ellas, pero tú estás seguro o casi seguro de que esas respuestas que estás dando son correctas, pero ¿cuánto de 100% es seguro que esas respuestas que estás dando sean correctas al 100%? Bueno, pues siempre hay un cierto margen y algún cierto margen de error, porque tú dices, respondo esta pregunta y dices, pero seguro que la estoy respondiendo y es la correcta. Vale, pues esto nos va a permitir preparar esa estrategia de cara al examen oficial. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, pues si vamos al examen teniendo una estrategia en la que vamos a responder como mínimo 55 preguntas, hemos dicho que para salvaguardar tenemos 5 preguntas de margen de esas que puedan impugnar, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser ir con esa estrategia de 55. Esto ya lo aplicáis cada uno a vuestro caso particular. Yo voy a exponer un caso general. ¿Qué haría yo en el examen oficial? Bien, primero haría una lectura comprensiva de todas las 100 preguntas y lo que haría sería ir clasificándolas en una primera vuelta, en esta primera vuelta de lectura. Esta clasificación lo que haría es que yo clasificaría todas las preguntas que me vaya encontrando en 3 tipos. Una, las que yo creo que me sé sí o sí y cuál es la opción que yo respondería, en las que les pondría justo al lado del numerito de la pregunta una S de segura o algo que os inventéis vosotros que os haga saber que podéis identificar esa pregunta como que la sabéis al 100%, ¿vale? O a vuestro criterio del 100%. Y marcaría también de las 3 opciones cuál es la que pretendería responder, cuál es la que yo respondería. A continuación vamos a suponer que la segunda pregunta tengo dudas y dudo entre 2 opciones de respuesta, porque si dudo entre 3 la descarto, ¿vale? La clasificaría como que no tengo ni idea sobre ella y no la voy a responder. Si yo dudo entre 2 opciones de respuesta, le pondría un signo de interrogación al lado del numerito de la pregunta y redondearía las 2 opciones entre las que estoy dudando. Y así, si llego a una tercera en la que, por ejemplo, me ocurre eso, que dudo entre las 3, no tengo ni idea, la tacho y ya la descarto. No voy a volver a mirarla ni a perder tiempo en ella el resto del examen. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a leer la primera página completa que me dan de enunciados y voy a anotarme arriba un numerito contando las preguntas seguras que creo que me sé de esa página. Vamos a suponer que de 10 preguntas que hay en esa página me sé 8, pues yo me pongo arriba un 8. Y voy a hacer esto con todas las páginas de enunciados del examen oficial. Cuando yo acabe esta primera vuelta, ¿qué voy a hacer?
voy a leer esos numeritos que he puesto en todas las páginas para hacer la suma total del número de preguntas de esas 100 que he considerado que me sea al 100%, y me va a dar un número. Vamos a suponer que me da el número de 55 justas. Justo es el mínimo que yo pretendo responder, ¿vale? Pues sería redondo, porque yo lo que haría sería, voy a responder como mínimo esas 55 que me sé seguro, que está de puta madre, porque lo que ocurre es que ya cumplen el mínimo que yo pretendo responder, y a partir de ahí, de las dudosas, si quiero arriesgar un poquito, por no quedarme ahí con solo 55 preguntas respondidas, voy a arriesgarme en saltos de 3 siempre. De las dudosas voy a volver a hacer una lectura solamente de las que tienen interrogación y voy a elegir 3 o 6 o 9 en saltos de 3 siempre para responderlas, ¿vale? Me voy a quedar pues en un número que yo decida que es seguro para mí. ¿Cómo yo sé que este número es seguro para mí? Bien, pues que yo en los exámenes que he hecho en casa, en mis pruebas, en mis entrenamientos de resolver exámenes tipo test, yo he analizado que cuando respondo preguntas dudosas tengo mucha fiabilidad. O de mis preguntas dudosas fallo mucho. Pues en función de si fallo mucho o acierto mucho, voy a responder más dudosas o menos, ¿vale? Ese va a ser un poco el criterio que voy a utilizar. También va a ocurrir con el criterio de las seguras. Cuando yo identifico preguntas seguras y luego yo resuelvo un examen en mi casa porque estoy haciendo un entrenamiento o un repaso a partir de ejercicios de examen tipo test, si yo veo que de mis seguras lo que ocurre es que la mitad las estoy fallando, pues tengo que reajustar mi criterio a la hora de decidir cuáles son seguras y cuáles no. Y probablemente lo que tenga que hacer es estudiar más, porque cuando yo creo que una pregunta es 100% segura y la estoy fallando, me faltan conocimientos, ¿vale? Eso es lo que digo que es tan importante, que realizar este entrenamiento desde vuestra casa, desde el momento en el que estáis estudiando, os va a permitir conoceros y os va a permitir mejorar y optimizar los resultados que estáis obteniendo para al final llegar muy bien preparados con una estrategia muy clara al día del examen oficial. Imagínate que de esas 100 preguntas que tengo el día del examen oficial, lo que ocurre es que en lugar de ese 55 que yo me había marcado como objetivo, voy a responder como mínimo, bueno, me salen como seguras unas 53. Pues ¿qué va a ocurrir? Que tengo que irme al 55, que es el mínimo que yo me he marcado. Voy a responder como mínimo 2 de esas dudosas para irme a mi nota mínima, a mi 55 que yo me he fijado, y a partir de ahí volveré a seguir el criterio de las dudosas y respondiéndolas en saltos de 3 en 3. Esto lo que nos permite es tener cierto control del examen. ¿Qué puede ocurrir? Pues esto pasa mucho. Si yo estoy muy bien preparado, llevo varios años opositando, yo sé distinguir la dificultad del examen cuando yo leo preguntas. Hay exámenes más asequibles y hay exámenes bastante complicados. Hemos tenido convocatorias, sobre todo en los años de crisis, en el que el examen ha sido muy difícil. En este caso, ¿qué te permite a ti analizar cuando ves que si tú en tu casa haciendo exámenes pues, de repaso, lo que has hecho son simulacros y has obtenido calificaciones de 7, 7,5 y tú llegas al examen oficial y ves que es muy difícil? Pues tienes que pensar y ser inteligente y decir, es difícil para mí y es difícil para el resto de personas que hay en esta sala. No voy a arriesgar, voy a irme al mínimo, voy a irme a responder 50 preguntas y de ahí en saltos de 3 en 3, ¿vale? Para no arriesgar. Al final, cuanto más te realicéis, cuanto más os conozcáis, cuanto más analicéis los datos que os estoy comentando, como pues el porcentaje de preguntas correctas de las seguras que queréis meter, o el porcentaje de aciertos cuando arriesgáis en las dudosas, pues eso, toda esa información os va a permitir conoceros muy bien y llegar al examen con una idea clara. ¿Que la idea clara va a ser esa? Pues por ejemplo, si yo lo que quiero es responder 55 preguntas como mínimo, es tener claro que voy a responder 55 y a partir de ahí en saltos de 3. ¿Qué puede ocurrir? Pues que yo pues vaya muy sobrado o muy sobrada y lo que ocurre es que mis calificaciones son bastante más altas. Pues voy a obtener o voy a fijarme una nota mínima más alta, voy a fijarme responder 70 y a partir de ahí pues aplicar mi estrategia de responder siempre de 3 en 3. Cuando yo digo de responder siempre de 3 en 3 a partir de la nota mínima, es responder siempre. Esto me toman por loca cada vez que lo cuento en una ponencia o en una charla o en alguna clase de estrategia de examen, y es que incluso si me está quitando el examinador el examen de las manos, aunque yo me invente dos opciones de dos preguntas a responder en la plantilla de respuestas, la solución, aunque yo me las invente, es preferible responder en saltos de 3 siempre, porque lo que está ocurriendo en función de la tabla que hemos visto antes es que no me penaliza, no me va a penalizar, siempre me va a sumar porque
que las que estoy respondiendo me las puedo permitir fallar en base a mi nota mínima que me he fijado. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis claro. ¿Cuál sería entonces, resumiendo, esta estrategia a la hora de enfrentaros al examen? Hacer una lectura primera comprensiva, haciendo esa clasificación en los 3 tipos de preguntas, me las sé seguro, dudo entre 2 o no tengo ni idea, cuento y me apunto en cada página cuáles son las seguras. Una vez que acabo esta primera vuelta, yo lo que haría es no marcarlas directamente en la hoja de respuestas. Yo siempre recomiendo utilizar la hoja de respuestas al final, ¿vale? Esto ahora también lo aclararé por qué es así. Hago esta suma de este número de preguntas que yo he creído responder de forma segura, las sumo, veo qué valor me da, en qué rango está y a partir de ahí, pues en función a mi criterio personal, así quiero partir de un mínimo de 50 o de 55 o de 60, voy a responder en saltos de 3, me voy a arriesgar más o menos en función de cómo se haya quedado mi valor de preguntas respondidas en base a ese mínimo que yo me he marcado previo al examen. Y pues eso, arriesgaré más o arriesgaré menos. En esa segunda vuelta ya solamente me leeré las dudosas y veré de las dudosas en cuáles tengo menos dudas, ¿vale? ¿Cuáles son? Si tengo 10 preguntas dudosas en total, pues cuáles van a ser aquellas en las que menos dudas tengo, que creo tener más seguras. Y solamente responderé esas. Habrá preguntas dudosas que me pueda dejar sin responder sin ningún problema. Y una vez que ya tenga hecha mi estrategia con las seguras y las dudosas que voy a responder hasta completar ese mínimo y esos saltos de 3 en 3 siempre, me voy a ir a la plantilla de exámenes y es cuando yo voy a dedicar toda mi atención a responder en la plantilla de examen. Esto también genera dudas. Hay personas que prefieren ir respondiendo sobre la marcha, leyendo pregunta y respondiéndola o no. Esto impide que puedas realizar una estrategia óptima. Y al final se trata de 2 tareas muy importantes el día del examen. Una es concentrarte en la lectura de las preguntas, entenderlas y tratar de saber cuál es la opción correcta. Y la otra es no equivocarte a la hora de marcar en la plantilla, sobre todo porque va a haber huecos que vas a ir dejando en blanco. Esto nos ha pasado y tenemos alumnos que de ir a aprobar un examen con total garantía se han equivocado al pasar las preguntas de la hoja de enunciados a la hoja de respuestas por ir haciendo esa actividad de forma simultánea y lo que han hecho ha sido comerse algún hueco y al final ir respondiéndolas todas mal, de forma que han suspendido catastróficamente el examen. Como digo, son 2 actividades que requieren una atención máxima, vais a estar nerviosos. Por tanto, leed primero las preguntas y por último, dedicad 5-10 minutos a hacer esa transposición de las respuestas a la plantilla con toda vuestra atención. Podréis pensar también que el tiempo apremia, está claro, tenemos muy poco tiempo para responder cada pregunta. Por tanto, también medir vuestros tiempos a la hora de resolver exámenes de simulacros en vuestra casa. ¿Cuánto tiempo tardo en leer esa primera vuelta a todos los enunciados? ¿Cuánto tiempo tardo en luego dedicar a la resolución o a la discriminación entre qué dudosas voy a responder y no? Y por último, ¿cuánto tiempo necesito para dejarme para pasar a la hoja de respuestas? Como no os van a dejar tener el reloj el día del examen, lo que tenéis que hacer es practicar mucho esto, practicar primero en casa con un reloj delante, poco a poco, conforme vayáis haciendo más simulacros, quitándoos el reloj, y de esta forma al final tendréis interiorizado pues los ritmos que tenéis que dedicar a cada parte de esta resolución, a esa primera lectura, a esa segunda lectura, segunda vuelta de esas preguntas dudosas y por último al tiempo que vais a dedicar a responder la plantilla. Esto sería todo para poder aplicar una estrategia perfecta que os ayude a optimizar vuestros resultados el día del examen. Espero que os haya gustado. Un saludo, chicos.